Hola a todos, buenas noches. Qué lindo poder compartir con ustedes estos momentos de culto, las reuniones de jóvenes. La verdad que es una bendición cada vez que puedo entrar y poder participar de las reuniones de jóvenes, las reuniones generales también. Es muy lindo poder verlos, poder sentir la presencia del Señor a través de la alabanza, de las oraciones de los hermanos. Y gracias a Dios por este tiempo, porque el Señor es generoso con nosotros y nos permite vivir esta pandemia llena de recursos tecnológicos y podemos ir superando, ¿no?, los días de aislamiento. Así que bueno, gracias a Dios por poder también participar de esa forma, a pesar de que me encantaría si pudiera estar de forma presencial ahí en la iglesia con los que están. Pero bueno, esperemos en el Señor que algún día podamos volver a estar congregados, todos juntos, en lo mismo sentir, y mejor aún si es sin distanciamiento y sin barbijo, ¿no? Así podemos vernos mejor y estar más cerca el uno del otro. Quisiera compartirles algo que estuve pensando en estos días. Acá tuve la oportunidad en la semana de ir a la iglesia de forma presencial y el Señor ponía en mi corazón a través de la predicación de una hermana algo respecto a la iglesia, de estar de forma presencial en la iglesia, y algo también que en las reuniones anteriores a través de Monse y de otros hermanos también ya se hablaba de eso, de, de que tengamos este deseo, ¿no?, de vernos, de estar juntos. Y eso me hacía acordar algo que una vez me pasó, y cuando pude participar del primer retiro anual de la iglesia, que fui yo, me acuerdo que el tema de ese retiro era Iglesia Local, Diseño de Dios. Por ahí algunos de los que estuvieron en este retiro se van a acordar. Y algo de este retiro me marcó de una manera muy especial, y fue cuando el pastor Juan Carlos, en alguna de sus prédicas, nos decía que nosotros tenemos que ser parte de la iglesia local, de una iglesia, pertenecer a una iglesia local, y no que seamos la iglesia general, la iglesia universal, ¿no? Que nosotros tenemos que irnos a una iglesia y estar ahí, pertenecer a esta iglesia. Porque él decía que cuando somos parte de la iglesia universal, nosotros somos como una persona que es parte del mundo, pero es una persona que está expuesta, que está vulnerable a cualquier tipo de cosa. Y además que no tiene una dirección, no tiene una identidad. Entonces, cuando el pastor hablaba de eso, yo lo sentí profundamente en mi corazón. Siendo esa persona sin identidad, siendo esa persona sin cobertura, me sentía esa persona vulnerable, expuesta a todo tipo de situación. Y después de eso el Señor cambió mi forma de pensar, porque a partir de ahí pensaba que no es posible que Dios, siendo mi Padre, me dejaría en una situación así, ¿no?
Y entonces dije, bueno, tengo que realmente empezar a ir a una iglesia. Fue cuando entonces empecé a ir de forma más seguido a la iglesia Ríos de Vida, y creo que en alguno de los cultos o en un otro retiro que pude participar también el Señor me marcó otra vez, y ahí tuve un encuentro verdadero con el Señor, y lo único que le pedía era nunca más irme de su casa, nunca más salir de su casa. Esa era mi oración, y bueno, gracias al Señor pude entender eh, que no es posible seguir caminando en su presencia, no es posible recibir más de su presencia y ser cambiado cada día, transformado cada día, sin pertenecer a su iglesia, sin ser parte de su iglesia. Así que bueno, eso también me hacía acordar un relato de la Biblia que siempre me llamó la atención. Creo que es una historia que casi todos nosotros conocemos bien, que es la historia de Zacarías y de Elizabeth, los papás de Juan el Bautista, aquel que venía y prepararía el camino para Jesús, y que daba la buena noticia, ¿no? De que teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados porque el reino de Dios había de venir. Entonces, en el Evangelio de Lucas hay detalles de la vida de Zacarías y de Elizabeth. Habla que ellos eran buenas personas, que eran obedientes al Señor, que servían al Señor. Y justo en el momento donde el ángel se le aparece a Zacarías para decir que el Señor había escuchado su oración, de que su mujer se iba a quedar embarazada, habla que él estaba sirviendo al Señor en el templo. Y eso me llama la atención, de que cuando Zacarías recibió la visita del ángel, él estaba en el templo, sirviendo al Señor en el templo. Y después, más adelante, habla de María, de cuando ella recibe la visita del ángel Gabriel, que le va a decir que se quedaría embarazada de Jesús, ¿no? Entonces es una sorpresa muy grande para María, pero al final de la conversación con el ángel, María dice: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Acá no habla de que María estaba en el templo. No hay ese detalle como en la historia de Zacarías, pero ella dice, ella afirma: yo soy su sierva. Entonces esto es una expresión de que ella amaba al templo del Señor. Y también más adelante, en el mismo Evangelio de Lucas, va a decir que ella y José iban frecuentemente al templo, a Jerusalén, para adorar y participar de la fiesta que tenía antes, ¿no? De Pascuas y de un montón de fiestas que ellos conmemoraban. Incluso el mismo Jesús, creo que en el capítulo 4 de Lucas, cuando él se perdió de sus padres, cuando sus padres lo encuentran, ¿dónde Jesús estaba? En el templo. Yo les voy narrando así como para no leer todo porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero lo que me llama la atención es que a esas personas, ellas eran siervas del Señor, ellas estaban en el templo, amaban a la casa de Dios. Y hace poquito yo leía el libro de Hechos y está este relato, ¿no? De cuando todos los creyentes estaban reunidos en el mismo lugar, dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo.
Y a lo que, a lo que voy con estos relatos de la Biblia, de que pasan cosas cuando estamos reunidos en el templo, cuando estamos en la casa de Dios. Hay que estar en la casa de Dios, hay que amar la casa de Dios y estar presente donde la iglesia esté presente, para que podamos recibir la presencia del Señor, para que el Señor se revele a nuestro corazón, para que podamos recibir perdón, para que podamos ser transformados, ¿no? Y a pesar de la incertidumbre, es importante que nosotros sigamos siendo iglesia. Y quería animarles que a pesar de que no sabemos qué va a pasar con la iglesia, con el templo físico, ¿no? Porque es un tiempo especial para la iglesia y no sabemos cuándo vamos a volver a estar reunidos. Me enteraba de que se volvieron las restricciones de capital, ¿no? De aislamiento. Entonces, no sabemos cuándo vamos a estar reunidos otra vez. Pero quisiera animarles que en este tiempo podamos, de todas formas, seguir siendo la iglesia del Señor, seguir estando donde la iglesia está, que podamos estar atentos a las necesidades de los hermanos. Ahora, por ejemplo, los pastores nos necesitan nuestras oraciones. Hay muchos hermanos también que necesitan nuestras oraciones, que podamos participar del ayuno el día miércoles como iglesia, ¿no? Que seamos obedientes también a nuestros líderes, a nuestros pastores, y que estemos convocados no como individuos, no como personas que estén sueltas por ahí, sino que cuando la iglesia convoca algo, que podamos participar como iglesia. Y para ya ir terminando, quisiera leer Efesios 3, del 6 al 12, y dice lo siguiente: y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo, anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno, decía el apóstol Pablo a los Efesios, de todo el pueblo de Dios, por su gracia, Él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fue elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Y después, más adelante, en Efesios 4, el capítulo 16 dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces es un tiempo muy especial
Y la iglesia en este tiempo nos necesita que nosotros sigamos siendo la iglesia de Cristo, que la iglesia siga creciendo, sana y llena de amor, como dice ese último versículo. Y si bien es un tiempo incierto, un tiempo dudoso para nosotros, para todos nosotros, aprovechemos también que estemos en nuestras casas y dejemos al Señor sacar todo lo malo de nuestro corazón. Y hace poquito nos predicaba Lucas, ¿no?, acerca de la luz del Señor, que el Señor tiene luz y quiere darnos, quiere llenarnos de su luz. María también nos predicaba acerca del único camino, ¿no?, que lleva al Padre, que es Jesús. Y aprovechemos a rendirnos cuenta con el Señor en este tiempo que estemos en nuestras casas. Porque yo creo que no es en vano, no es una casualidad que el Señor quiere seguir transformando nuestras vidas. Él nos ama y somos su pueblo. Y Él quiere que nosotros estemos reunidos en santidad, en integridad, en sinceridad de corazón. Así que esforcémonos por participar de la iglesia en este tiempo, sea de forma presencial, si es así, buenísimo. Y si no pueden y si ya no nos dejan seguir reuniéndonos de forma presencial, esforcémonos por estar de forma online y que sigamos dándole gloria al Señor, porque Él es digno de toda honra, de toda gloria y de toda adoración. Así que eso era lo que les quería compartir en el día de hoy. Es algo que el Señor había puesto en mi corazón hace unos días, y esforcémonos por ser su iglesia, que el Señor se revele en nuestro corazón en este tiempo, más de su amor, más de su iglesia, y que podamos estar atentos a las necesidades de la iglesia. Y eso era lo que les quería compartir. No nos olvidemos de estar cubriendo a nuestros pastores, a Juanca, a Monse, en oración, y también a la iglesia, ¿no?, el tema del salón. Es importante que estemos orando por estos temas en estos días y que el Señor cumpla su voluntad, ¿no?, en la vida de los pastores, en su iglesia también. Los amo, los extraño muchísimo y les dejo un abrazo para cada uno, y que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Chao.